Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar sobre la histeroscopia y vamos a resolver todas las dudas sobre en qué momento se realiza la histeroscopia, cómo es su funcionamiento y qué estructuras biológicas se pueden observar. Nos acompaña el doctor Gómez, cirujano especialista en medicina reproductiva. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿nos podría explicar detalladamente qué es una histeroscopia? Pues una histeroscopia es un procedimiento quirúrgico menor. La palabra histeroscopia proviene de histero, que significa útero, y escopia, que significa visión. Es una técnica donde se visualiza la porción interna del útero. Entonces, permite, además de diagnosticar qué problema tiene el útero dentro de la cavidad, permite hoy en día incluso tratar problemas dentro del útero. Entonces, visión del útero, básicamente. ¿Y qué estructuras se van a ver exactamente en esta histeroscopia? Pues como la histeroscopia consiste o parte del aparato tiene una cámara que debes introducir por vía vaginal hasta el fondo del útero, pues ¿qué estructuras puedes valorar? Pues desde el introito vaginal hasta el fondo del útero, todo lo que hay por su paso. Es decir, la vagina en sí, el cuello del útero también lo puedes valorar, el trayecto cervical también y la cavidad del útero en sí. Además, los ostiums tubáricos, que son como unas estructuras de donde nacen las trompas de falopio. Todo eso lo puedes valorar desde dentro. ¿Y se tiene que realizar esta prueba en algún momento del ciclo? Sí, es conveniente, depende de lo que pretendas hacer. Si quieres llevar a cabo un procedimiento quirúrgico dentro de la cavidad del útero, lo ideal es que la paciente esté en fase postmenstrual, es decir, más o menos en un día 7-8 de ciclo menstrual, porque es cuando la cavidad del útero está vacía completamente. Por tanto, la visualización de la cavidad es mucho más óptima y el trabajo que hagas dentro de la cavidad es mucho más resolutivo, más óptimo. Puedes ver todo, tú no trabajas sobre algo que no puedes ver. Entonces, como la visión es muy buena en las primeras semanas postmenstrual, es lo ideal para hacer un procedimiento quirúrgico. Eso en caso de que quieras darle este uso. Si quieres, por ejemplo, ya has operado a la paciente y quieres valorar cómo ha cicatrizado, pues más o menos en un día 20 de ciclo, antes de poner un embrión, por ejemplo, o incluso un día 12 de ciclo, pues puedes valorar cómo ha cicatrizado la cavidad del útero antes de decidir si ir adelante con una transferencia de embriones, etc. Entonces, depende de lo que pretendas hacer sobre la cavidad del útero. En líneas generales, si quieres operar, primera semana postmenstrual. Si quieres valorar la cicatrización o poner un embrión, pues día 10, 12 estaría bien. Entonces, ¿podríamos agrupar las histeroscopias en diferentes tipos de histeroscopias? Sí, pero hoy en día es básicamente un solo procedimiento, porque te permite llevar a cabo una serie de gestos dentro de la cavidad uterina para mejorar el pronóstico de la paciente. Entonces, anteriormente existía básicamente una histeroscopia que era simplemente con fines diagnósticos, es decir, entrar con una cámara y ver qué está pasando dentro de la cavidad. ¿Vale? Si tú veías algo, pues ya programabas un quirófano con anestesia y demás para solventar aquello. Hoy en día los equipos han avanzado mucho y los diámetros cada vez se reducen más del calibre del histeroscopio para que sea más confortable para la paciente a la hora de llevar a cabo el procedimiento. Entonces, a día de hoy puedes incluso diagnosticar y tratar en el momento, y es lo que se suele hacer habitualmente, pero tradicionalmente se dividía en diagnóstica y terapéutica. ¿Y en los casos de fertilidad, cuándo nos van a recomendar o indicar una histeroscopia? Pues habitualmente la indicación es una paciente que hay muchas indicaciones, pero un clásico en reproducción asistida es un fallo de implantación. Por ejemplo, una paciente que ha intentado transferencia de embriones en múltiples ocasiones y no consigue embarazo, pues tienes que valorar de algún modo qué está ocurriendo dentro de la cavidad y arreglarlo antes de plantearte ir a otra transferencia embrionaria. Eso es una indicación clásica. Otro tipo de indicación, pues desde el punto de vista ginecológico, si es una paciente
con un sangrado intermenstrual o con reglas muy abundantes y has valorado a la paciente con una ecografía o con una técnica de imagen, la que sea, y piensas que pueda tener alguna alteración dentro de la cavidad uterina, tienes que entrar con la cámara para solventarlo y arreglar el problema ginecológico que tenga el paciente. Pues esas serían básicamente indicaciones para llevar a cabo el procedimiento. ¿Y la técnica en sí es dolorosa o tiene algún tipo de preparación específica? Pues mira, en ese sentido tengo que comentar de que hay dos corrientes de histeroscopistas, por decirlo así. Hay una corriente que suele hacer mucha histeroscopia que llaman de consulta, es decir, en la propia consulta del médico, y es una histeroscopia sin anestesia. Entonces, hoy en día, como he comentado, los equipos están muy desarrollados, los diámetros son cada vez más reducidos para hacer más confortable el tratamiento. Sin embargo, hay situaciones en que lo que requiere tratarse dentro de la cavidad requiere un poco más de agresividad, por decirlo de algún modo, y eso genera dolor, indiscutiblemente. Entonces, en esas situaciones lo mejor es hacer una histeroscopia en quirófano bajo sedación. Entonces, ¿es dolorosa? Pues si es una histeroscopia que solo vas a valorar la cavidad, solo vas a ver, no suele ser nada doloroso. Incluso te puedes permitir quitar alguna lesión pequeña o valorar la cicatrización de una cirugía previa que hayas hecho. Todo este tipo de utilidades puedes tomar una biopsia, por ejemplo, de una lesión. Eso lo puedes hacer sin dolor, perfectamente. Pero un procedimiento quirúrgico ya más amplio o agresivo, mi consejo es hacerlo en quirófano para que no tenga dolor el paciente. Y en los casos que haya un poquito de intervención quirúrgica, como nos comenta, ¿tendría algún proceso de recuperación en el sentido de que tendré que dejar de hacer deporte, la vida normal, baja laboral o no? Sí, a ver, es un procedimiento que suele ser ambulatorio. El paciente se va a casa el mismo día. Serían unos 15-20 minutos de procedimiento, 1 o 2 horas de recuperación de anestesia y la paciente reanuda su actividad prácticamente el mismo día. Nosotros aconsejamos reanudar actividad laboral y física al día siguiente, sin ningún problema. Lo único que tiene que saber el paciente es que después de este tipo de procedimiento permanecerá con cierto sangrado durante unos 4 o 5 días habitualmente, ¿vale? Entonces, la inserción laboral y de su cotidianidad pues es prácticamente inmediata. Y aparte de la histeroscopia, ¿qué otras técnicas existen para poder estudiar la cavidad y cuándo nos las van a recomendar? Muy bien, pues técnicas para valorar la cavidad hay muchas, pero la mayoría son indirectas. Indirectas significa que yo veo en una pantalla una representación que me genera un equipo, bien sea un ecógrafo o bien sea un aparato de rayos X, ¿vale? Para intentar ver qué hay en la cavidad. Pero la que aporta más detalles y el gold estándar a día de hoy de valoración de cavidad, tanto desde el punto de vista ginecológico como en reproducción asistida, es la visión directa, introducir una cámara y ver qué está ocurriendo directamente. ¿Sabes? Es la histeroscopia lo que más resultados y capacidad resolutiva tiene, porque además no solo permite ver, sino que permite tratar en el momento. Con una rayos X pues tú no puedes hacer un procedimiento o con una ecografía tampoco, ¿sabes? Te sugiere. Me da la sensación de que hay algo en la cavidad, pero realmente lo confirmas cuando entras directamente en ella y valoras dentro de la habitación. También nos ha enmarcado que de alguna manera hay cirugías correctivas con la histeroscopia. ¿Cuándo nos las van a indicar? Habitualmente la paciente suele tener algún motivo de consulta por el que esto que comentas le está generando algún problema, bien sea desde el punto de vista ginecológico o desde el punto de vista reproductivo. Entonces, una paciente que tiene, por ejemplo, abortos de repetición o que tiene un fallo de implantación que transfieren embriones y no consigue gestación o que tiene sangrados ginecológicos que aún no se han podido explicar, pues en estos casos pues, tienes que hacer una histeroscopia y solventar lo que esté ocurriendo. ¿Qué puedes solventar? Pues puedes solventar desde alteraciones congénitas,
propias del útero. La paciente nace con un tabique en el medio del útero, por ejemplo. Eso es algo que hoy en día se puede corregir perfectamente y es una cirugía relativamente sencilla. Luego, alteraciones de tipo miomas o pólipos, adherencias que se hayan formado porque la paciente haya tenido un aborto previo y hayan hecho un legrado previamente. Muchas veces se pueden generar adherencias. Todo eso lo puede solventar en la histeroscopia. Es una gama de posibilidades muy amplia. Nos ha nombrado los pólipos. ¿En qué casos se deberían extirpar y en qué casos no? Sí, buena pregunta. Yo diría que en fertilidad prácticamente un pólipo que esté ocupando espacio en la cavidad tienes que quitarlo, ¿sabes? A no ser que sea un diámetro muy reducido y quizá no afecte la implantación, pero si tú ecográficamente lo puedes ver, debes quitarlo para mejorar el pronóstico de la paciente. Aunque no lo veas en la ecografía, si has puesto embriones y falla, tienes que entrar a valorar. Te puede sorprender la cantidad de cosas que pasan desapercibidos solo mediante valoración ecográfica. También depende del ecógrafo que tengas, todo influye. Pero incluso en pacientes con ecografías normales, tienes que, cuando está fallando, tienes que valorar la cavidad y si hay un pólipo, quitarlo en el momento. Y en el caso de que se realice una polipectomía, que se realice alguna cirugía correctiva o la propia histeroscopia, ¿la menstruación vuelve con normalidad? ¿Cuándo vuelve? Y en este caso, ¿en qué momento también podremos reemprender la búsqueda del embarazo? Muy bien. Pues habitualmente la menstruación no suele verse afectada por, en la mayoría de los casos, por el procedimiento quirúrgico que hagas. Es decir, tú haces el procedimiento hoy en un día 5 de ciclo, por ejemplo, pues cuando la paciente le toque su menstruación, menstruará perfectamente, que será pues, al día 28 o al día 29 de ese ciclo menstrual. Entonces, eso no se verá afectado. Lo que sí puede verse afectado, quizá, depende de lo que hayas hecho dentro de la cavidad, es el volumen menstrual, que a veces puede aumentar un poco, sobre todo en los primeros meses post cirugía, ¿sabes? Entonces, sí, eso. ¿Y la búsqueda del embarazo la podremos reemprender en el siguiente ciclo? Sí, eso hay estudios sobre cuándo es el mejor momento para ir adelante con una transferencia o búsqueda de embarazo después de un procedimiento. Se ha estudiado al mes siguiente, a los 2 meses, a los 3 meses y no hay diferencias en tasa de aborto y en tasa de embarazo en que hagas la transferencia en esos lapsos de tiempo. Sin embargo, nosotros pensamos que dependiendo de la agresividad que haya sido o lo agresivo que haya sido el procedimiento, solemos demorar un par de meses. Si es un mioma muy grande, tienes que esperar a que cicatrice bien, ¿vale? Porque probablemente la cavidad aún está en fase de cicatrización, no es el mejor momento. Pero hay estudios perfectamente diseñados que valoran este tipo de tiempos de espera, ¿vale? Nosotros en término medio, un par de meses. Muy interesante. Y para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones le daría a una mujer que está a punto de someterse a una histeroscopia? Pues lo primero, que confíe en el equipo que va a llevar a cabo el procedimiento, que tenga en cuenta que esto es, sobre todo en centros de fertilidad, es un procedimiento muy rutinario para el ginecólogo que lo lleva a cabo. La expectativa con respecto al dolor suele ser poca porque ya he comentado que los equipos son muy finos a día de hoy. Entonces, si aún así la paciente está muy molesta, perfectamente se puede parar en cualquier momento el procedimiento y diferirlo, hacerlo con sedación más adelante sin ningún inconveniente y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, que esté tranquila por esa parte porque perfectamente se puede sobrellevar. Desde luego, controlar el momento del ciclo menstrual en el que la paciente acude al procedimiento, es mejor hacerlo inmediatamente postmenstrual, eso tiene que saberlo el paciente. Y la expectativa después del procedimiento es un sangrado de aproximadamente una semana, 5 días. Y perfectamente puede reanudar actividad el mismo día, al día siguiente de la cirugía. Ideal. Muchas gracias, doctor, por su colaboración en las entrevistas de Concibe. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias.